¿A quién le gusta el poroto? ¿A quién le gusta un buen arroz con poroto y carne y una rodaja de aguacate? O unas tajadas. Ya les di una idea de menú de hoy, ¿ah? ¿Sabe que esta semilla tiene el potencial de generar otra planta? Saque su poroto, ¿lo tiene allí? Si lo tiene allí, mírelo detenidamente, a ver si nota algunos detalles. ¿Ah? ¿Qué tiene este poroto? A ver. Tiene un puntito blanco. Ah. ¿Qué más? ¿Qué color es? ¿Cómo? Marrón. En mis tiempos decíamos chocolate, pero bueno, los chicos son más sofisticados. Marrón. ¿Y cómo es? ¿Suave o duro? Duro. Este poroto es una ilustración. Voy a usarlo como una ilustración. Y después de este mensaje, guárdelo. Puede ponerlo en el lugar donde va a necesitar ver ese poroto. Tal vez una repisa en su escritorio o en su auto. Porque este poroto en este mensaje va a ilustrar nuestra muerte. Y no una muerte física. No la muerte de morir, de estar muertado, como dicen otros. Es la muerte que tenemos que experimentar para poder dar fruto, para poder multiplicarnos y bendecir a otros. Por eso es que la nación está como está, porque estamos demasiado vivos nosotros, porque estamos buscando solamente nuestro propio beneficio, nuestra propia conveniencia, nuestros propios intereses en todas direcciones. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, ya no vivimos nosotros, sino que debe Él vivir en nosotros. Entonces voy a hablar de un grano, porque eso, ven que el grano que está allí en esa diapositiva, el grano está entre comillas. Y esas entre comillas es porque voy a hablar de un grano que estaba bien vivo y que fue poco a poco muriendo en Cristo, muriendo al pecado, muriendo a lo terrenal, muriendo a sus propias mañas, a sus propios hábitos que no eran, diríamos, beneficiosos. Y todos tenemos cosas que necesitamos que mueran. Y ese grano se llama Pedro. Ese grano hoy va a ser Pedro. Si usted ve esa diapositiva, ¿qué usted ve ahora en esa ilustración? ¿Cómo ve ese grano? Porque ese grano es este. Este es un poroto que germinó. Y para poder germinar, el poroto tiene que ser transformado. El poroto la semilla, el grano tiene que sufrir la muerte, o sea, despedirse de lo que era para ser lo que Dios quiere que sea. Y usted ve allí, no sé, ¿quién es no sé, de repente yo soy de los 70, en mi tiempo lo hacían, no sé, pero ahora no sé si hacen eso. ¿Quién hizo el experimento del frijolito con los algodones? Dios mío, aquí esta gente, ¿cuándo nacieron, señores? Todavía se hace. Los niños que están aquí todavía hacen el experimento del frijolito.
Oiga, eso es más viejo que la sarna. Y uno buscaba un frasquito de eso de mayonesa o de algo de vidrio y le ponía unos algodoncitos húmedos. A ver, ¿quién lo hizo? Hay que verificar las unidades de aire. Por favor, si pueden verificar las unidades de aire. Y cuando uno ponía el poroto en el frasco, usted veía que esos porotos ahí estaban, eran 5 de repente. ¿Y qué hacía uno con ese frasco? Lo colocaba en un sitio específico, con cierta iluminación, con cierta temperatura, y usted dejaba eso allí. Y al cabo tal vez de unos 5 o 7 días, ¿qué pasaba con esos granos? Usted le veía que germinaban. Y uno decía, wow. Ese grano, esa semilla murió. Dejó de ser lo que era para hacer lo que Dios quería que fuera. Esa misma ilustración Jesús la utilizó una vez en un texto bíblico. ¿Pueden acompañarme por favor a Juan 12:24? Juan 12:24. Allí Jesús está aterrizando sus últimas intervenciones, si no la última, intervenciones públicas. Capítulo 10, capítulo 12, son las últimas intervenciones de Jesús antes de la última cena, antes de su muerte. Y en ese momento, el evangelista Juan narra la historia de cuando unos griegos vinieron porque querían adorar, pero también querían conocer a Jesús. Se acercaron a Felipe y le dijeron, oye, consígueme una entrevista con tu maestro. Felipe fue y le dijo a Andrés, mira que estos griegos quieren hablar con el maestro. Y dice la escritura que allí fue donde Jesús dijo, la hora ha llegado. Algunos estudiosos dicen que cuando los griegos vinieron en búsqueda de Jesús fue cuando el Espíritu de Dios le muestra a Jesús que ya debe morir. Ya me buscan los gentiles, ya me buscan aquellos que no conocen nada de los patriarcas, ni del pacto, ni de la Pascua, y a ellos debo también ganar. Y ese día, ese momento que él está hablando, empieza a narrar esta ilustración. Era como una alegoría. Les digo la verdad. Leo en Nueva Traducción Viviente. El grano de trigo, ahora usted pone ahí el poroto, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Dile al que está a tu lado, queda solo, queda solo, queda solo. A menos que muera, queda solo. Sin embargo, su muerte, o sea, si muere, producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Cómo conviene que el grano, que la semilla quede? ¿Muerta o viva? ¿Muerta o viva? Si yo agarro este poroto, este frijol, lo dejo allí, nos vamos todos, ¿ah? Usted deja su poroto allí en la silla y venimos el próximo domingo. ¿Y cómo va a estar el poroto? Igual. Solo. No va a llamar a los otros porotos que están a su alrededor y que hey, vengan acá, vamos a hacer un culto.
Vamos a hacer un culto de poroto. Va a quedar solo. Y de la misma manera, si nosotros no morimos a aquellas cosas que todavía nosotros no hemos entregado, no hemos soltado, no hemos rendido al Señor, no va a haber el fruto en nosotros. Aquí Jesús está ilustrando esto porque si Él no muere, dice aquí, esa cosecha de nuevas vidas nunca se va a dar. Era necesario que Jesús, en este caso sí, muriera literalmente. Porque Cristo murió. Cristo no estuvo en hipotermia, Cristo no estaba medio dormido o invernando, Cristo murió. Decía el domingo pasado en el texto bíblico, hablaba Juan diciendo, nadie me quita la vida sino que yo la pongo por los demás. Así que Juan, hablando o narrando la historia de Jesús, deja claro que nosotros también debemos morir. Oye, sí, eso no era Jesús solamente. Le invito, puede buscar la carta a los Romanos, por favor. Y esta vez lo voy a leer en la Reina y Valera, para que la figura literaria no se diluya de ninguna forma. Romanos, carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué hemos sido bautizados nosotros? Si el grano no cae a tierra y muere. Sigue diciendo el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando uno se bautiza, cuando uno está en el bautismo y cuando lo sumergen, eso es un símbolo de la muerte, de nuestra muerte en Cristo Jesús para el pecado. Y dice, y sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el versículo 5 es que nos convertimos en semilla, literalmente. Porque si fuimos plantados, ahora usted y yo somos una semilla en ese texto bíblico. En la Nueva Traducción Viviente se traduce el sentido de ese plantados. En la Nueva Traducción Viviente dice, si hemos sido unidos a Cristo. Quiere decir que cuando nosotros caemos a tierra y morimos en Cristo, somos unidos a Él, somos plantados. Dice aquí, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que si ese grano, por excelencia, usando la ilustración de Jesús, tuvo que morir, también nosotros. Y no me dejarán mentir, hermanos queridos. Yo lo noto en mí. No sé si usted lo nota, pero a veces estamos muy vivos. Muchísimo. Y no estoy hablando de la vida abundante. Estoy hablando muy vivos en nuestro viejo hombre. Porque no se expresan en nosotros.
las características de alguien muerto en Cristo. Wow. Y esto toma tiempo, ¿eh? Esto, hay una parte que es inmediata, pero hay una parte que es proceso. ¿Quiénes estamos casados aquí? ¿Quién tiene esposa o esposo? Usted sabe que su esposo está vivo, ¿no, verdad? Esposo, usted sabe que su esposa está viva, ¿verdad? Y a veces está muy viva. Y más cuando no hacemos nada en casa. Ya hacemos que se le salga algunos detalles. Los esposos dicen amén. Amén. Voy detrás de ustedes, hermanos. Les voy a mostrar 4 cosas en las cuales nosotros, puede haber más, porque este mensaje no tiene una asociación con algo en específico, excepto con estas 4, pero puede haber más. Este grano, llamado Pedro en este caso, cuando un grano es fructífero, cuando un grano muere para vivir, es consciente de su insuficiencia. Es consciente de su insuficiencia. Está claro de que él no puede si Dios no está con él. Está claro de que él es la vid verdadera, que nada podemos hacer sin él. Está claro de que sus fuerzas son limitadas. Está claro de que si él no nos fortalece, en vano nosotros podemos esforzarnos, porque él es el que nos da la fuerza. Entonces, Dios nos ha dado habilidades, dones, capacidades. Él lo ha hecho. Pero un grano muerto que muere para poder dar fruto, un grano fructífero, no deposita su confianza ni su capacidad en aquello que es solo humano, porque el brazo humano se cansa, porque las fuerzas humanas se agotan. Entonces ese grano sabe que tiene dones, sabe que tiene capacidades, sabe que tiene habilidades, pero sabe que sobre todo eso hay un Dios en los cielos que tiene la capacidad de darle nuevas fuerzas, tiene la capacidad de rejuvenecerlo, tiene la capacidad de restaurarlo, tiene la capacidad de sanarlo. Entonces, es un grano que es consciente de su insuficiencia. Vamos a Juan 6:6. Parece que este grano llamado Pedro se dio cuenta. Tenía momentos de lucidez, Pedro. Aquí el evangelista Juan está narrando un episodio de uno de los mensajes de Jesús. En Juan 6:68 dice: Simón Pedro le contestó. Simón Pedro, póngale allí: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Se le prendió el foco a Pedro. ¿Por qué se están diciendo esas palabras? ¿Cuál es el contexto? En Juan capítulo 5 se narra la alimentación de los 5,000. ¿Verdad? 2 pececillos, 5 panes de cebada, se sientan, se reparten y hay una gran comilona. Se recogen un montón de cestas. Viene Jesús, se va a orar al monte. Vienen los discípulos, dice: oye, Jesús se está tardando, vamos a cruzar primero. Viene una tempestad en el agua. Viene Jesús caminando sobre las aguas. Viene todo este tema de Jesús subiendo, Pedro, todo el mundo asustado. Luego Jesús se sube a la barca, llega al otro lado. La gente le pregunta: oye, jefe, maestro, ¿dónde tú estabas? Tengo hambre, queremos desayunar. Porque, no crean, toda esa gente que seguía a Jesús no era porque lo amaban. No era porque lo amaban siempre. No todos, y lo vamos a ver. Mucha gente seguía a Jesús porque comía,
porque veía sus señales, porque recibían cosas. Y cuando ellos se dieron, mira, ya se nos acabó el pan de ayer, o sea, la comilona que tuvimos, vamos a buscar más pan. Y viene Jesús sabiendo por qué lo estaban buscando y empieza su mensaje acerca de que Él es el pan vivo. Y le dice, yo soy el pan vivo. Parafraseando, si ustedes no comen de este pan, ni beben de esta sangre, del pan vivo, no podrán tener vida eterna. Y les empezó a predicar diciendo, si no comen de este pan y beben de esta sangre, no tendrán vida eterna. Y los judíos dijeron, wow, este mensaje está demasiado fuerte. ¿Quién va a entender esto? ¿Quién recibirá esto? ¿Quién va a cumplir esto? Porque Jesús, lo que me encanta de Jesús es que Él no baja el estándar. Porque los estándares de Dios están colocados ya. Jesús no tiene ganas de que los estén siguiendo, de ganar más likes en las redes. Él no está preocupado de que si tiene más seguidores. Él no está preocupado de que si es famoso. Él no está preocupado de cuántos lo siguen. Él no está preocupado de que si van a votar por Él o no van a votar por Él. Él está preocupado de que la gente se arrepienta y reciba vida eterna. Y suelta este mensaje sin filtro. Y ellos decían, ¿será que Él quiere que nosotros seamos caníbales? ¿Será que Él quiere que nosotros tengamos culto con la sangre? Ellos se imaginaron un vaso tomando sangre. Algo totalmente inconcebible para un judío promedio. Pero Él le estaba diciendo lo siguiente. Cuando Él hablaba de eso, de beber su sangre y comer su carne, Él está diciendo, si no tienes comunión con este sacrificio que voy a hacer en la cruz, si no aceptas ese sacrificio para salvación que voy a hacer en la cruz, donde mi cuerpo va a ser molido y mi sangre va a ser derramada. Si no crees en eso, si no tienes una comunión espiritual con ese sacrificio, no podrás tener vida eterna. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Por eso decía, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Y dice el texto bíblico que a raíz de ese mensaje, sus redes, el Instagram, el Facebook de Jesús empezó a bajar en seguidores. Y dice el texto que muchos de sus discípulos empezaron a abandonarlo. Su popularidad empezó a descender. Y cuando todo ese montón de gente empezó a irse, porque era un montón, que eran discípulos, que venían a la iglesia, que se sentaban los domingos aquí. Cuando le suben el estándar, dijeron, yo no puedo. ¿Por qué? Porque quieren agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y parece ser que Jesús, viendo la baja de seguidores, y Pedro y Felipe y Andrés y todos, oye, ven acá, ¿qué pasó, jefe? Bájale el tono, bájale dos a ese mensaje. Suavízalo un poco, échale un poquito de agua, está muy espeso. ¿Qué pasa, Jesús? Tal vez llegó un asesor de imagen y le dijo, oye, papá, bájale el tono a ese mensaje. Pero la palabra de Dios no puede ser diluida, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne ¿qué? Las intenciones de nuestro corazón. Y Jesús, parece que quedaron unos cuantos, pero los más cercanos eran los 12. Y le dijo, oigan, entonces, ¿ustedes también se quieren ir? Miren, Jesús no le dijo a ellos, oye, mira, lo que pasa es que no, tranquilo, deja que eso se vayan ustedes, tú sabes, esto aquí entre ustedes y yo, y nosotros, yo y ustedes, no. Pregunta clara para los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y salta Pedro.
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Y esta pregunta la debemos hacernos entre nosotros. En medio de esta crisis, en medio de lo que estamos viviendo, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién nosotros vamos a acudir? ¿A quién nos vamos a inclinar? ¿A quién vamos a buscar? Y es cuando toma fuerza esta declaración de Pedro. Dice, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. El grano fructífero muere a la autosuficiencia. Es cuando yo digo, no necesito a nadie. Es cuando yo digo, con mi capacidad puedo solito. Yo puedo salir de este problema solito o solita. Yo puedo atravesar mi crisis solo. Yo puedo atravesar mi prueba solo. Entonces estamos tomando la autosuficiencia, estamos tomando de que no soy interdependiente con otros y menos con Dios. Y estoy tomando un lugar que solo le pertenece al Señor. ¿En qué somos autosuficientes? ¿En qué necesitamos nosotros morir? Esa autosuficiencia a veces hace que nosotros cometamos errores porque no escuchamos a nadie más. Jóvenes que están aquí, tienes menos de 20 años, 21 tal vez. Tienes 13, 14, tienes 10 años, 11. Escucha la voz de tus padres, escucha la voz de tus mayores, escucha a los que te dan consejo, escucha lo que te dice, esto no te conviene. Escúchalos. A veces son una cantaleta, a veces parece que no paran, parece que están para fastidiarnos, pero ¿sabe lo que queremos? Nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros los padres queremos que ellos vivan bien, queremos que ellos les vaya bien, que ellos puedan ser fructíferos, que ellos puedan alcanzar el propósito de Dios. Si estás aquí, tienes a tu papá o a tu mamá, dile, te voy a escuchar, no voy a ser autosuficiente. Voy a morir a la autosuficiencia. También el grano fructífero aprende a sobreponerse al fracaso. Ay, el grano Pedro. Ay, el grano Simón. ¿Quién se parece a Simón aquí? Aquí vemos varios Simón. Pedro, acabas de decir en Juan 6, le acabas de decir al Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El gran Pedro que le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El gran Pedro, único, esto es único, caminó sobre las aguas. ¡Wow! El gran Pedro, estoy hablando de los eventos antes de esta declaración. El gran Pedro, que fue uno de los discípulos más apasionados de Jesús. En Juan 18, 27 dice, una vez más, diga una vez más. Eso se cumple en nosotros, una vez más. Una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó un gallo. Una vez más, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor?
A ver los niños, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? Muy bien. No fue una, no fueron dos, fueron tres. Última cena. Ya el Señor había lavado los pies, ya se habían sentado a comer, ya habían tenido un tiempo de compartir, de comunión. Era un excelente parking espiritual. Y Jesús habla de quien lo va a negar. Y Jesús habla de quien le va a traicionar. Y Jesús dice, mira, van a escandalizarse. Y dice que Pedro, oh, Pedrito, aquí están los Pedros, están sentados aquí, los estoy viendo. Señor, aunque Juan, que está siempre al lado tuyo, es un cepillón, aunque Santiago, aunque Andrés, aunque Judas, aunque Tadeo, aunque Jacobo el menor, aunque Simón el celote, aunque ninguno de ellos, aunque todos ellos salgan huyendo. Ah, este sí, yo sí soy de verdad. Yo nunca me avergonzaré de ti. ¿Se acuerda de ese texto bíblico? Oh, ahí estaba Pedro metiendo puntos, él decía. ¿Cuántos puntos voy a meter con esta declaración? Tum, 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 tum. Voy a subir en mis encuestas con el Señor. Todos ellos van a salir huyendo, todos van apenas que se forme este problema aquí, todos van a salir huyendo. Pero yo no me voy a ir. Yo voy a meter el pecho. ¿Quiénes han estado así alguna vez? Pensando, yo sí, yo puedo. El autosuficiente, el extremadamente confiado, el que todo lo resuelve, el que tiene todas las respuestas, el que tiene todas las soluciones. ¿No ha conocido gente así? Y mire lo que sucedió. Juan narra, capítulo 18, que Pedro se infiltró en el patio del sumo sacerdote. Parece que un discípulo de Jesús lo infiltró. Y allá adentro una criada le preguntó, oye, ¿tú no eras uno de los, para ver tu carnet, para ver tu cédula? Tú eras para ver tu credencial. Y todas las veces que le preguntaron a Pedro si él conocía a Jesús, si él era de los discípulos de Jesús, Pedro siempre lo negó. Así como usted y yo lo hemos negado con algunas de nuestras acciones, con algunas de nuestras actitudes, con algunas de nuestras palabras, con algunos de nuestros pensamientos. Pero ¿sabe? Tengo una buena noticia. Pedro no se quedó allí. Pedro no se quedó saboreando el fracaso. Pedro no se quedó así como cuando uno mastica, cuando uno, ¿cómo se dice? Cuando uno degusta el fracaso. Pedro se levantó. En algún momento, cuando Jesús resucitó, le invitó a un desayuno confrontacional a sus discípulos. Y Jesús le dice a su discípulo querido, Pedrito, ¿me amas? Me encanta Jesús porque Él siempre nos restaura, porque Él siempre nos vuelve a llamar, porque Él siempre tiene la puerta abierta, porque el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese Jesús le dice a Pedro y le pregunta por cada negación, le hace la pregunta, ¿me amas? Como diciendo, sello tu negación. Entierro a lo profundo de la mar tu negación. Llevo y lo dejo lejos ese momento, así como hace con nosotros. Y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero.
Pedro, ¿tú sabes, tú me amas? Tú sabes que te quiero. Le está respondiendo Pedro a Jesús. Y al final Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le responde al Señor, solo tú sabes, Señor. ¿Ves la humildad ya? Ya él no tenía la seguridad, esa seguridad humana, esa seguridad que dice, tengo todas las respuestas, yo soy el más guapo, yo soy la más guapa, yo siempre salgo. Hay gente que cae, dice, ese cae parado. Cae de pies como el gato. Nunca cae revolviéndose. Así era Pedro, hasta que negó a Jesús. Pero él no se quedó allí. En Hechos capítulo 2, versículo 14. En ese capítulo, 120 aproximadamente orando y adorando al Señor reciben la promesa del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar en otras lenguas. Y empiezan a recibir ese poder que viene de lo alto. Y empiezan a profetizar. Y empiezan a tener una experiencia única con el Señor a través del Espíritu Santo. Y cuando la gente dice qué está sucediendo y empiezan a reunirse cerca de donde están los apóstoles, ese mismo Pedro que negó a Cristo en el patio del sumo sacerdote, ese mismo Pedro que negó quién era su maestro, ese mismo Pedro que recibió esa restauración por parte del Señor Jesús, le dice a todas esas personas, dice en el texto, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, una persona que puede sobreponerse al fracaso, se pone en pie. Y en esta mañana quiero decirte que no te quedes allí en el fracaso. No te quedes allí saboreando el fracaso. Ponte en pie en el nombre de Jesús. Ponte en pie en el nombre del Señor. Porque un grano fructífero se sobrepone al fracaso. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, dice Pedro. Ya no era él el que estaba hablando. Ya no era su autosuficiencia, ya no era su extremada confianza, ya no era su impulsividad. Era el Espíritu de Dios tomando su vida, haciéndola nueva, sobreponiéndose sobre lo que él había fracasado y haciendo la obra de Dios. Quiero decirte, si has tenido un fracaso, ¿quién ha fracasado aquí alguna vez? Yo no te estoy diciendo que no le pegaste a los 4 números de la lotería. Eso no es. Fracaso. Cuando uno es fructífero, cuando uno muere a eso, uno debe morir a la autoconmiseración. La autoconmiseración es otra forma de egocentrismo. La autoconmiseración es otra forma de maltratarse, de autoflagelarse, de culparse, quitando todas las válvulas de perdón, todas las válvulas de redención. Porque el que se autoconmisera quiere ser salvado por él mismo, quiere recibir la sanidad por sí mismo. Deja de confiar en el Dios que lo puede limpiar, que lo puede sanar, que lo puede levantar, que lo puede sustentar, que lo puede hacer nuevo. Cuando usted y yo sintamos esa autoconmiseración, empezamos con un diálogo interno que es nocivo, que es tóxico y que nos manda el mensaje: tú no sirves, tú nunca lo vas a lograr, tú siempre metiendo la pata, tú no levantas la cabeza, tú eres un bueno para nada, todo lo que haces se va abajo, todo lo que emprendes desaparece, no hay esperanza en ti. ¿Alguien ha recibido algún mensaje así en su vida? ¿O alguien ha pensado a sí mismo de sí mismo? Quiero decirte esta mañana
que en el Señor no tienes permiso para autoconmiserarte. No tienes permiso. Si tú sientes eso, porque eso viene, eso toca la puerta y viene el pensamiento. En ese momento dices: yo soy obra de Dios, yo soy obra de sus manos, creado para buenas obras, a fin de cumplir con eso que Él predestinó desde el principio. Yo soy criatura suya, yo soy su hijo, yo soy su hija. Yo he sido redimido por la sangre de Cristo, que aunque fracasé, aunque me equivoqué, aunque metí la pata, Él redime mis errores, Él redime mi pecado, Él redime por la sangre del Cordero, que no es cualquier cosa. Él redime. Porque para Dios no hay sobras. Porque nuestro Señor no desperdicia ni nuestro fracaso. Dile al que está a tu lado: no desperdicia nuestro fracaso. No desperdicia nuestro fracaso. Así que desde hoy, cuando venga ese enemigo, cuando venga ese pensamiento, recházalo. No te des el permiso de sentir lástima por ti mismo. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levanta tus alas. Levántalas. Levanta tu cabeza. Levanta tu mentón. No con orgullo, sino aceptando la redención. Acepta que te fracasaste. Fui yo. No le eches la culpa a otro. Asume el porcentaje de responsabilidad de tu fracaso. Eso es responsable, pero no te quedes allí. Levántate como Pedro, como el grano Simón Pedro, que tuvo la oportunidad de, después de este discurso en Hechos 2, después en Hechos 3, encuentra a un cojo que tenía muchísimos años de estar postrado en la puerta, la puerta del templo, y le dice: mira, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese es un hombre que se sobrepuso al fracaso. Es un hombre que creía que más poderoso es el que está en él que el que está en el mundo. Ese es un hombre que dice: en él haremos proezas y él va a hollar nuestros enemigos. Ese es el grano Simón Pedro. Un grano fructífero también reconoce su verdadera condición. Sabe de qué está hecho. Sabe que es un vaso de barro. Sabe que necesita ser transformado, que todavía necesita el poder del Espíritu de Dios. Dice el texto bíblico en Hechos, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Miren, aquí fue donde yo dije: mira, Pedro, ya estás a otro nivel. ¿Usted ve esa vasija en esa diapositiva? Eso es una ilustración de lo que usted y yo somos. Hace unos domingos atrás, la profesora, la doctora Marina Medina, estuvo hablando de nuestra vulnerabilidad. ¿Quién se acuerda de ese mensaje? Lo cierto es que ese vaso de barro contiene algo súper valioso. Contiene esa luz de Cristo. Contiene esa gloriosa presencia de Dios.
un vaso de barro con lo más hermoso y maravilloso que existe. Y en ese momento, cuando Pedro sana a este cojo que tenía muchísimos años de estar allí, él pudo haber dicho, porque la gente dijo, wow, creo que tenía 40 años de estar allí. Y la gente decía, ¿tú te acuerdas de Juanito, el cojo del templo? Dije, sí, ¿cómo no? Vino Pedro y otro dije, Juan, y lo sanaron. Y la gente se empezó a reunir porque los primeros cultos de la iglesia, cuando Jesús se resucitó, los que eran judíos, los primeros cultos, entre comillas, eran en el pórtico del templo, en el pórtico de Salomón. Y se empezó a sumar la gente a ver la sanidad y el cojo saltaba. Yo no puedo entender cómo un cojo que tenía muchísimos años de estar allí, dice en la escritura que inmediatamente cuando fue sanado empezó a saltar. La experiencia para el cojo era inédita, no tenía experiencia de salto, pero la misma presencia de Dios en él y la alegría que tenía, dice que empezó a saltar, a alabar a Dios. Era el preciso momento para que Pedro dijera, ese Pedro anterior, el Pedro vivo, para que el Pedro vivo dijera, sí, están buscando a quien lo sanó. ¿Quieren ver mi poder? ¿Quieren saber cuánto me costó en el mundo espiritual ganar esta sanidad? ¿Cuánto tuve que ayunar y orar, leer la Biblia para que este fuera sano? Aunque todo eso es muy importante. Pedro no se adjudicó la gloria que le pertenecía a Dios. Pedro reconoció que él era vaso de barro. Pedro reconoció que él solo era un instrumento. Pedro reconoció que sin él nada podía hacer. Y dice en Hechos 3:12, ¿por qué nos quedan viendo? Porque nosotros vemos al hombre. Nos encanta ver al hombre. Somos fan del hombre. Nos extasiamos, nos encandilan los hombres. El ser humano, la fama, la imagen, el rango. ¿Por qué nos quedan viendo? Decía Pedro, como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud. ¿Por qué nos quedan viendo? Dice el texto bíblico en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y este fue el que sanó a este hombre. Y el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob fue el que realmente sanó a este hombre. Un grano fructífero sabe y reconoce y muere a la altivez. Ese grano muere a la altivez. Reconoce que solo Dios es poderoso para pelear sus batallas. No trata de tomar el lugar de Dios. Finalmente, un grano fructífero sabe hacerse a un lado. Ese grano no le dice a Dios: oye, Dios, por favor dame un chance, que yo soy el que voy a resolver el problema. En Hechos capítulo 11,
Pedro narrando la experiencia pentecostal del Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio, dice que mientras Pedro estaba orando, tuvo una visión que unos hombres venían a buscarlo para llevarlo a un lugar. Y esos hombres finalmente llegaron y lo llevaron a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil. Y todas las personas que estaban en su casa eran gentiles, no tenían ningún tipo de parentesco judío. Y dice el texto bíblico que cuando Pedro empezó a predicar el evangelio de Jesucristo, de pronto el Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes que eran gentiles y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se quedó con la boca abierta. Y los que estaban con él, que eran como dices, creo que 6 hombres, eran de la línea dura de los judíos también. Ellos pensaban que el cristianismo solamente era para judíos. Y en el capítulo 11 llaman a Pedro a que rinda cuenta ante Santiago, el hermano de Jesús, y le dice: oye, ¿qué fue lo que pasó en la casa de Cornelio? Y Pedro les cuenta todo lo que acabo de narrar. Y me llama la atención algo en esa narrativa de Pedro, en ese testimonio. Allí él dice: si Dios pues les concedió, estoy leyendo en Reina Valera, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermano, si somos sinceros, varias veces hemos estorbado a Dios. Si somos sinceros, a veces nadie lo oye, esto es aquí adentro. A veces tenemos una prueba. A veces estamos en un problema serio, tal vez familiar, tal vez económico, tal vez de deudas, tal vez de relaciones rotas, tal vez de enfermedad, tal vez de opresión emocional o espiritual. Y nosotros mismos queremos resolverlo. Nosotros mismos le decimos al Señor: Señor, aguanta un momentito, mira, quédate aquí, que yo sí tengo la solución. Tengo una excelente idea. ¿No le han venido esas excelentes ideas a la cabeza? Voy a llamar a fulano, voy a tocar esta puerta, voy a tomar esta decisión, me voy a mudar, me voy a quitar de aquí, me voy a divorciar, me voy a abandonar a mi familia, voy a soltarlo todo, voy a dejar el trabajo, este trabajo que tengo que me tiene harto, este jefe me tiene harto, y soy yo el que propongo la solución. Pero el grano fructífero no estorba a Dios. Sabe hacerse a un lado. Ese grano muere. Esta palabra va a ser bien difícil. Fue difícil a mí. Muere a la imprescindibilidad. Oye, ¿eso qué es? Es la fuerte tendencia a sentirse imprescindible. Un adicto al trabajo se cree imprescindible. Una persona que no suelta el control se cree imprescindible. Y una de las cosas interesantes, soltar el control de algo prueba nuestra confianza en el Señor. Suelta el control.
suelta el control. Estás tratando de resolverte. Estás tratando de hacer lo que le toca a Dios. Una persona que suelta el control, no el control del control remoto, ¿eh? No vaya a ser esposa que llega a la casa, le dice, el pastor te dijo que soltaras el control. Porque hay interpretaciones y hay interpretaciones, hermano. El que suelta el control suelta la desconfianza. El que suelta el control dice, Señor, yo no puedo por mí mismo, pero tú sí tienes el poder, tú tienes la sabiduría, tú tienes la capacidad, tú tienes el entendimiento, tú tienes la salida, tú tienes la puerta, tú tienes la ventana. Dile al que está a tu lado, suelta el control. Suelta el control. Padres, madres, padres y madres aquí. Hay una parte que nos toca a nosotros como padres, instruir a nuestros hijos, llevarlos al Señor, llevarlos al conocimiento de la palabra, aconsejarlos en la palabra. Pero hoy quiero decirte que hay algunas cosas en las cuales tienes que soltar el control. No sobreprotejas. No trates de medirle la respiración, el pulso cardíaco a cada segundo a tu hijo. A ver, voy a agarrar. Las mamás y los papás a veces compran un aparato que se llama el carnímetro, para saber los índices de la carnalidad de los hijos. Entonces agarra al hijo, ven acá, vamos a medirle la carnalidad ahora mismo, ¿cómo anda? Hermano, y a veces los papás y las mamás estamos más carnales que nuestros propios hijos. Hay cosas que nos competen a nosotros, que son nuestra responsabilidad. No nos estamos eximiendo en este mensaje a que yo voy aquí sentado, mi amor, hay que hacer este trabajo aquí en la casa. No, yo estoy soltando el control. Es tiempo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Agarre el frijolito del poroto. ¿Lo tienes? No lo bote. De repente puede hacerse rico con un poroto. El grano que no cae a tierra y muere queda como solo. ¿Usted quiere quedar solo? ¿Queremos llevar fruto? Entonces muramos en Cristo. Muramos a esa autosuficiencia, a esa autoconmiseración, a esa altivez, a esa imprescindibilidad. Muramos al bochinche, a la mentira, a la crítica. Muramos a la ira. Muramos a la falta de mansedumbre, a la rebeldía. Muramos al orgullo. Simón Pedro. ¿Cómo terminó Simón Pedro? La tradición cristiana dice que Simón en sus últimos años estuvo en Roma. Y dice la tradición que caminó por la vía Apia, una vía principal, imagínense la calle 50. Caminó la calle 50 con una cruz
Aquel Pedro que caminó sobre las aguas, que confesó que Cristo era el Hijo de Dios, que dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquel Pedro que se ufanó diciendo: mira, aunque todos estos se vayan, yo me quedo. Y fue el que lo negó 3 veces. Pero después fue el Pedro que se levantó y predicó y sanó y llevó el evangelio a muchos lugares. ¿Cómo terminó ese grano? Entregó su vida por Jesús. Y cuando lo iban a crucificar, dicen los entendidos que Pedro le dijo a sus verdugos: no. Esto, yo no sé si hubiera pensado así. Le dijo a sus verdugos: no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Con la cabeza hacia arriba, mirando de arriba hacia abajo. Le rogó diciendo: por favor, sacrifíquenme, crucifíquenme con mi cabeza hacia abajo, porque ni soy digno de morir como el que murió por mí. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? Ahora te toca a ti y me toca a mí. Puestos en pie.